Cuba Información. Como siempre, buenas noches a todos. José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches, Tadeo, y a toda la audiencia. Dani Cubilledo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que los veo con muchos papeles hoy encima de la mesa, así que parece que tenemos muchos temas hoy para hablar. Bueno, vamos a comenzar hablando de la cumbre iberoamericana, en este caso la versión 21, ya celebrada en Paraguay recientemente. Así que vamos a comentar un poquito sobre la participación cubana en ella. Sí, la participación de Cuba y de otros gobiernos con un claro tinte o rostro progresista e incluso revolucionario, ¿no? Esta 21ª cumbre iberoamericana que se ha celebrado en Paraguay abordaba la transformación del Estado y desarrollo, así rezaba el título, ¿no? El lema de esta cumbre. Yo destacaría de la intervención de Cuba, siempre por supuesto poniendo subrayando los aspectos más críticos, ¿no? con el sistema de dominación. Yo subrayaría tres frases, ¿no? o tres conceptos de Bruno Fernández Parrilla, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Por un lado, decía que la crisis del sistema capitalista actual, que algunos atribuyen a una dimensión coyuntural, en realidad es de una profundidad extraordinaria y de consecuencias indelebles. Es decir, cualquier problema que se analice en estas cumbres tiene que ir acompañado este análisis de poner el acento en el propio sistema capitalista como tal. En segundo lugar, mencionaba que los movimientos populares de protesta en numerosos países del mundo, incluso países llamados desarrollados, Europa, ahora mismo Estados Unidos, todos estos movimientos de ocupación de calles, en protesta contra el poder de la banca, etcétera, y también en Latinoamérica, como es el caso de Chile, en vez de reprimirse, deberían de ser escuchados, es decir, un guiño hacia todo este movimiento de protesta mundial precisamente en sentido contrario del sistema capitalista. Y en tercer lugar, la frase que nos ha acompañado al comienzo de este programa. Es necesario demoler las organizaciones y todo el sistema, todo el armazón financiero creado en Bretton Woods justo después de la Segunda Guerra Mundial desde el prisma o el molde keynesiano, y refundar un sistema monetario y financiero internacional en un proceso democrático transparente con la participación de todas las naciones. Es decir, bueno, pues una intervención, una participación de Cuba, como siempre, incidiendo en los aspectos más estructurales de los problemas, ¿no? Sí, no, a mí también me parecen que esas tres ideas, digamos, reflejan muy bien, lo que han querido expresar Cuba en su intervención con esta crítica, ¿no? Yo tendría que decir que bueno, es una crítica sobre todo que hay que entenderla en el plano de que en esta cumbre intervienen el Banco Mundial y la OCDE, y bueno, hay que ver un poco, bueno, aparte de España y de Portugal, ¿no? Los agentes y los actores a quién representan, ¿no? Y ha sido quizás la temática se ha tratado de centrarla o focalizarla en el caso concreto de Grecia, de la crisis de deuda de Grecia y la crisis del euro. Y aquí viene un poco la crítica que has comentado tú, ¿no? La crítica que hace Cuba, que más allá de algo coyuntural, de esta crisis concreta de un país de la periferia de Europa, que esto hay que entenderlo desde un punto de vista del largo, el medio plazo, y que es una crisis sistémica, ¿no? Y por ejemplo critica que dice, es loable que todos se ocupen de la deuda de Grecia, esto dice Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores de Cuba, pero es imperdonable que no se ocupen de la deuda externa de Estados Unidos o de la zona del euro en su conjunto, ¿no? Haciendo un poco referencia precisamente a la inmensa deuda que tiene Estados Unidos, que es de alrededor, no tengo las cifras exactas, pero es alrededor de 10 billones de dólares o 9 billones de dólares, y que esto luego se enlaza con lo que has dicho tú de criticar el sistema de Bretton Woods, ¿no? También hace una crítica al dólar, por ejemplo, de cómo puede ser utilizado el dólar como
como patrón, como divisa internacional, cuando no tiene detrás a nada que respalde su valor, ¿no? Precisamente cuando Estados Unidos tiene una deuda de esa magnitud. Es decir, el dólar al final, eso es una situación ficticia, ¿no? Ficticia, delicada, y que demuestra la crisis sistémica, más allá de que Grecia finalmente quiebre o se salga del euro o no se salga del euro, o la crisis concreta de Europa. Sí, bueno, buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. En todas estas cumbres, en esta de Paraguay, ha habido importantes ausencias. Últimamente estas cumbres están un poco descafeinadas y afortunadamente la voz de Cuba, en este caso representada por el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, es la que pone el dedo en la llaga. Y pone sencillamente el acento donde los grandes medios de manipulación y desinformación masiva no se atreven a poner. Están desinformando, como es habitual, a la opinión pública, con parches, tomando medidas o reflejando las medidas que los gobiernos en este caso Europa occidental, están tomando para salvar, en este caso, bueno, las medidas de rescate. Ahora el caso de Grecia, que curiosamente Grecia ha planteado un referéndum, o sea, consultar a la población sobre estas medidas, y eso está prohibido. Está prohibido. Fíjate, no hay algo más democrático que eso, que sean las personas que participen en decisiones que afectan a sus vidas. Pues no, dice que no, que eso no puede ser. Y los que hablan de democracia. Es decir, que estamos ante una de esas crisis sistémicas, como bien tú planteabas, del capitalismo internacional, en la vertiente más deshumanizada, pudiéramos decir, como es todas estas políticas neoliberales, etcétera, y donde los gobiernos, atendiendo a las exigencias del mercado, pues se han dedicado a salvar bancos, ¿no? Etcétera. Todo esto lo ha, en Cuba, la Revolución Cubana tiene muy bien claridad de todo lo que está sucediendo, y es plausible que Bruno Rodríguez Parrilla, en una cumbre como esta, como digo, ya un poco descafeinada, pues ponga estos acentos y el dedo en la llaga donde realmente hay que ponerlo. La crisis estructural, que no se sabe el calado que tiene, hasta dónde va a llegar, pero no cabe duda que lo que hay es que refundar todo el sistema. Sí, yo quería apuntar también una cosa que me parece bastante interesante, ¿no? Y es la crítica que asoma detrás voy a leer la frase, dice: nos alienta profundamente que en América Latina hay un verdadero consenso a favor de la inclusión social y a favor de la soberanía regional de nuestra identidad y cultura latinoamericana y caribeña. Bueno, leyendo un poco toda la intervención, yo creo que trata de resaltar aquí el contraste entre la inclusión social y, digamos, las políticas que se están llevando a cabo en diferentes países de América Latina desde el Estado, que de hecho el título, por cierto, de la cumbre era Transformación del Estado y Desarrollo, y un poco las políticas, la política económica que se está llevando en los países de Europa principalmente, en la que precisamente se está haciendo lo contrario. Se están recortando derechos sociales, se está reduciendo el Estado al mínimo, se está ahí ya, intentos velados o justificaciones veladas que ponen en tela de juicio si la educación debe ser gratuita en todos sus niveles o si la salud debe ser gratuita, etcétera. Entonces un poco el contraste yo creo que está aquí en esta frase. Y bueno, yo por despedir esta mesa, si os parece, recordar una imagen que yo creo que ha saltado a muchos medios de comunicación de esta cumbre, y es la retirada del representante de Ecuador, del presidente de Ecuador, de Rafael Correa, en protesta por la intervención del Banco Mundial. Que, señores, ¿qué pinta el Banco Mundial? ¿Qué pleitesía hay que rendirle al Banco Mundial en una cumbre de este tipo, ¿no? Y, evidentemente, pues cantándole las 40 como debe ser,
se refiere a la representación del Banco Mundial, diciéndole, bueno, ustedes lo primero que tienen que hacer es un mea culpa, tienen realmente que reconocer que son uno de los grandes culpables de todo el proceso de expropiación neoliberal de América Latina durante 20, 30 años, y después vamos a hablar, ¿no? Pero que ustedes que van a venir ahora a estas alturas a darnos lecciones de nada. Sí, es más, es que se me acaba de... que realmente la magnitud de la hipocresía que hay en todo esto se ve cuando Grecia trata de presentar un referéndum y toda la alta politiquería de Europa pone el grito en el cielo porque, vamos, es una cosa temeraria. Es increíble cómo tratan de descargar la responsabilidad de la crisis en un país que ellos mismos se afirma, y los tertulianos que aparecen en los medios dicen que solamente tiene un 3%, o sea, que es insignificante en cuanto a población económicamente, y sin embargo tratan de señalarle como que plantear un referéndum es algo muy temerario, y por otro lado se olvida de dónde viene de esta crisis, y que es una crisis sistémica de las grandes agentes internacionales, la banca internacional y el sistema financiero y todas las políticas neoliberales y de desregulación de los mercados financieros que se llevan a cabo desde los años 70 y 80, impulsados por Estados Unidos y, bueno, fundamentalmente por Estados Unidos y sus socios europeos.